Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1. Vamos a dejarlo en ese punto, aunque como podéis ver que continúa hasta el final del capítulo en este tema, para recordar dónde estamos en la manifestación de los dones, tal como hemos leído ya otras veces en Primera de Corintios 12. Y nos dice así, versículo 10. Con respecto a los dones, a otro es dado el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Diversos géneros de lenguas y de su interpretación. Este don o estos dos dones los podemos ver, debemos de verlos en conjunto porque son parte el uno del otro, como después se podrá ver. No es fácil poder tratar cada uno de esos dones de una manera individual y con el tiempo justo, adecuado para cada uno de ellos. Todos requieren análisis y atención, sobre todo cuando hay diversidad de opiniones. Y este en particular del don de lenguas o de diferentes géneros de lenguas es mucho más amplio también en divisiones y opiniones e interpretaciones que se puedan dar. A la hora de acercar a este don, hay tres actitudes que yo pudiera tomar con respecto a él. Por una parte sería saltarlo, no hablar de él hasta que no llegáramos al capítulo 14, que es donde se va a tratar con más detenimiento, como hemos podido leer en parte, y entonces simplemente ir ahí o dejar aparcado hasta que lleguemos. Es decir, dejo aquí, vamos al capítulo 14, lo vemos y luego volvemos al 12. O simplemente no decir nada y esperar hasta que lleguemos al al capítulo 14. O, que esta es la opción que yo he tomado para esta mañana, dar una base, simplemente un principio de lo que esto quiere decir y después podamos ver su desarrollo o aplicación cuando lleguemos a ese capítulo 14. Así que si hay cosas que se quedan en el aire, pues deberíais de esperar hasta que lleguemos dentro de unas semanas o lo que sea hasta ese capítulo. ¿De acuerdo? Hay mucho que tengamos que decir y creo que es importante que vengamos con una actitud, como diría yo, de tranquilidad a la hora de mirar este don, puesto que, como he dicho, hay diferentes opiniones o se ha levantado mucha controversia. Desde el principio tenemos que decir que vamos a rechazar, yo rechazo los extremos con respecto a este don. Por una parte están aquellos que puedan llegar y decir el don de lenguas cuando se está dando y los podemos escuchar en algunos grupos o círculos cristianos es cosa del diablo. Y algunos han llegado al extremo de que si alguien en la congregación o en ciertas congregaciones quizás extremas estén hablando de dones o con dones estáticos de lenguas, esto es cosa del diablo y por supuesto esto lo tenemos que rechazar de plano. Pero por otra parte está el otro extremo que dicen que el don de lenguas es necesario como una evidencia de la presencia del Espíritu en la vida del creyente. Y por supuesto, como nos describe también la Escritura, esto también debemos de rechazarlo. Ni todo aquel que habla en don de lenguas de la manera en que nosotros no lo entendemos es cosa que pueda venir del diablo o una cosa que sea mala, ni tampoco es necesario, como algunos dicen, que todos tengan que utilizar este don de lenguas como una evidencia de que están vivos o que tienen la presencia del Espíritu o caminan en el Espíritu. Yo voy a manifestar lo que creo que es la manifestación del Espíritu en el ejercicio de diferentes clases de lenguas. Y después, si alguien tiene algo que opinar o decir, tanto aquí en la congregación como lo que puedan escucharme a través de las redes, pues que estoy abierto a poder tratarlo con más detalle, aún teniendo paciencia para llegar al capítulo 14. Será lo que yo creo a la luz de la Escritura, en lo que yo he podido estudiar o comprender lo que este don significa o implica también para nosotros.
Fijaros bien lo que nos dice el versículo 10. Dice, diversos géneros de lenguas como una parte de los otros dones que tenemos con nosotros. Hay muy poca evidencia que podamos encontrar acerca de este don a lo largo de la historia. Y por tanto, tenemos que tener cuidado de no exagerar su importancia. Por ejemplo, si miráis en todo lo que es el Antiguo Testamento, no vais a encontrar en ningún sitio que se trate acerca de este don de lenguas. No se habla de manera directa de esta forma. Quizá el único versículo se pueda encontrar en el profeta Isaías, en el capítulo 28, cuando está hablando de que vendrán extranjeros a invadir el pueblo de Israel y hablarán en otra lengua. Pero algo que tenga que ver en el pueblo de Dios y la congregación o de los creyentes en el Antiguo Testamento que hablaran en don de lenguas, no vais a encontrar ninguna evidencia en el Antiguo Testamento. Si avanzamos en todo lo que es la historia de la Iglesia, vais a encontrar muy poca evidencia también acerca de este don de lenguas, tal como se entiende hoy en día en el mundo en el que estamos viviendo. Hay algún caso aislado, pero en los primeros siglos, con Agustín y otros, y después incluso en la Reforma, cuando se extendió el Evangelio en Europa, como hoy lo conocemos, apenas podemos encontrar evidencias claras, como no fuera ya en este último momento con algunos grupos. Así que, si queremos defender un don de lenguas como se ha interpretado comúnmente, no vamos a encontrar evidencias ni en el Antiguo Testamento, ni lo vamos a encontrar de una manera generalizada en la historia. Sí es cierto que se encuentra en otros grupos religiosos. Hay unas religiones que practican el don de lenguas y hay algunas sectas llamadas cristianas que practican también el don de lenguas. Pero como esto está fuera de lo que es el pueblo de Dios, entonces entendemos que es posible hablar el don de lenguas sin ser creyente, sin ser cristiano. Es decir, si lo están haciendo con otras religiones, por ejemplo, los mormones o algunos grupos religiosos, incluso los judíos, en algunos grupos judíos también lo usan, tendríamos que decir que ellos están imitando o están dejándose llevar de algún sentimiento emocional para hablar en lenguas, pero no es lo que aquí en las Escrituras se está diciendo, puesto que ellos no tienen el Espíritu y por tanto el Espíritu no se va a manifestar en aquellos que no lo tienen, de otras religiones o de sectas no cristianas. Y después, en cuarto lugar, cuando nos acercamos a lo que es el Nuevo Testamento, pues tampoco encontramos mucha evidencia, y vuelvo a decir, de la manera popular en que se puede llegar a interpretar el don de lenguas. El único pasaje que podéis ver en los evangelios, por ejemplo, del don de lenguas, lo vamos a encontrar en Marcos, al final del evangelio, y es un pasaje que algunos encuentran difíciles de aceptar porque no está en unos manuscritos y sí en otros, etc. Entonces, argumentar sobre ese mismo pasaje o ese mismo texto, pues es delicado y es complicado, ¿de acuerdo? Luego pasamos al libro de Hechos. Y en el libro de Hechos encontramos 3 pasajes donde se nos habla del don de lenguas. En primer lugar es en Pentecostés, cuando la primera manifestación del Espíritu en lenguas de fuego y que capacita a los discípulos, a los apóstoles en particular, a salir en Jerusalén y predicar por primera vez de manera abierta que Cristo Jesús ha muerto, pero ha resucitado para esperanza de todos aquellos que creen. Y la gente que estaba allí alrededor empieza a escuchar ese mensaje del Evangelio por Pedro y por los demás, capítulo 2, en sus diferentes lenguas. Lo que podemos concluir de ese pasaje es, primero, que es extraordinario. Es decir, es una manifestación extraordinaria, muy especial de Pentecostés o en el libro de Hechos.
que deberíamos de tener cuidado de implantar o pensar que eso se va a producir de la misma manera en otros lugares. No encontramos que se repita, al menos de la misma forma. Y por tanto, deberíamos pensar que quizá eso fue algo excepcional, lo que ocurre en Jerusalén, en esa fiesta de Pentecostés. Lo que podemos ver también eran idiomas conocidos, es decir, cada uno escuchaba en su propio idioma. No era una expresión emocional de exaltación o un lenguaje estático no conocible, sino que todos los que estaban escuchándolo podían entenderlo en su propio idioma de su país o su región. Y que todos los que lo estaban hablando, todos ellos eran creyentes, y eran todos los creyentes, no era un don específico en algunos y que otros creyentes no lo hicieron, sino que nos manifiesta que todos podían ir y predicar el Evangelio, y los que estaban allí de visita, ¿no?, en la fiesta religiosa podían comprenderlo. Así que tenemos que tener cuidado en esa situación de Hechos capítulo 2. Luego pasamos a Hechos capítulo 10, que es una tercera cita que nos habla del don de lenguas, donde el apóstol Pedro es animado o empujado o enviado de parte de Dios a predicar el Evangelio a un pagano que se llama Cornelio. Y cuando Cornelio ha recibido un mensaje de Dios y a la misma vez Pedro en otro lugar ha recibido el mismo mensaje, tiene que ir y hablar y presentar el Evangelio a este hombre que es ciertamente religioso pero no es creyente. No ha entendido el Evangelio todavía. Y cuando va allí, cosa que en un principio reticente Pedro, porque cómo va a ir a un pagano en su casa y en su contexto a llevar el Evangelio, pues necesita una visión especial de Dios. Y cuando está allí, resulta que predica el Evangelio a él y toda su casa. Cornelio con los suyos se convierte y como una evidencia empiezan a hablar en lenguas en medio de esa reunión, de esa congregación. Lo que le lleva a Pedro a pensar que realmente el Evangelio ha llegado a los gentiles, es decir, a los paganos, a los no judíos. Y todos empezaron a glorificar. Nos dice también luego más adelante en el capítulo 11 que todos glorificaban a Dios por el hecho de que ellos se hubieran convertido y tuvieran la evidencia del Espíritu hablando en lenguas. Volvemos a pensar que esto podría ser algo excepcional porque es la entrada del Evangelio desde el mundo judío de Jerusalén, algo en parte que también ocurrió en Samaria, y después a los gentiles en una ciudad totalmente, en un terreno, contexto muy diferente. Y es una evidencia del Espíritu Santo. Sacar una regla desde ese mismo pasaje también es delicado, sino conflictivo. Y la tercera cita que tenemos, que podemos tratar en el libro de Hechos, es en el capítulo 19. Y ahí nos encontramos en la ciudad de Éfeso, donde una vez más el Evangelio se ha llegado a los gentiles, pero todavía hay un grupo que está con el bautismo de Juan. No han llegado todavía a entender que Cristo ya ha venido, Cristo ya ha muerto, Cristo ha resucitado y por tanto todo el cristianismo, todo el nuevo grupo está dependiendo de Jesús y no de lo antiguo, de los judíos. Ese capítulo 19 es importante también como una evidencia, nos va a decir que es necesario romper con la estructura antigua, ya no es suficiente seguir a Juan el Bautista, sino que ahora hay que seguir al Señor Jesucristo. Y para mostrar que esto es real y que esto debe de ocurrir, entonces nos dice que Pablo está hablando a este grupo de testigos o de creyentes, según el bautismo de Juan, y como evidencia nos dice que empezaron también a hablar en lenguas y a glorificar al Señor de esta manera. Entonces es una evidencia de la confesión y del paso que dan desde un grupo a otro del cristianismo y se añaden todos aquellos a la iglesia que ya estaba establecida de Éfeso. Estos son los tres únicos pasajes que nos encontramos en el libro de Hechos y nos debe de hacer pensar, porque otros, como pudiera ser de la profecía, o el ejercicio de la fe, de la oración, etcétera, de otros dones que pudiéramos ver, están más extendidos y son usados Antiguo Testamento, a lo largo de la historia, en el libro de Hechos, etcétera, o en los evangelios.
Es verdad que hay otros pasajes que nos hablan de prodigios y señales, pero esos prodigios y señales podían significar muchas otras cosas y no precisamente que pudiera ser el don de lenguas. Si lo aplicamos a los apóstoles como evidencia de su apostolado, de que eran enviados directamente por el Señor Jesucristo, podemos encontrar, por ejemplo, también en el libro de Hechos, que los apóstoles ejercían curaciones y milagros y otro tipo de señales. Hechos 14, en Romanos, 2 de Corintios, en Hebreos, nos dice evidencias de su apostolado y de su envío. Era algo de estos prodigios y señales y por tanto pensar que tenían algo del don de lenguas es mucho pedirle a las Escrituras, porque no nos lo está diciendo. Es algo que tendría que extenderse a todos los creyentes que decían ser seguidores del Señor Jesucristo. No es algo que nos esté diciendo las Escrituras y por tanto sería abusar de lo que el texto inspirado nos está diciendo. Entonces, quizá lo único que nos pueda quedar para basarnos o entender qué es lo que nos quiere decir el texto del don de lenguas o de diferentes clases de lenguas es 1 de Corintios. Y en 1 de Corintios tampoco es que podamos encontrar mucho, solamente este capítulo 12, versículo 10, donde se nos nombra, un poco más adelante, en el 28, que nos va a decir algo más acerca del don y de la interpretación. Y luego pasamos a una cita en el capítulo 13 y todo el pasaje del capítulo 14, que como hemos dicho ya veremos más adelante. ¿Qué es lo que va a implicar todo esto? Pues bueno, que nos tenemos que acercar a este don con mucha prudencia. Y con mucha prudencia sin importar qué posición tú puedas tener en esta mañana y en esta hora. ¿Qué es lo que realmente significa? No por lo que nosotros hemos recibido de nuestro contexto religioso, sino lo que realmente podemos desprender de las Escrituras. Y eso me hace ser prudente a mí a la hora de traer lo que yo interpreto o entiendo, pero tiene que hacer también que seas prudente tú a la hora de recibir lo que yo pueda decir y contrastarlo con lo que ya crees de un extremo o a otro, o lo que tú estés recibiendo, la lectura que tú puedes haber hecho. Creo que esto es importante. En otros pasajes tenemos que ser firmes. Hay contextos temas como la inspiración de las Escrituras, la divinidad de Jesús, la salvación por fe y no por obra. Estas cosas son claras, precisas, se repiten, se extienden a lo largo de toda la Escritura. Pero hay otros temas que tendremos que tener cuidado, ser cuidadosos a la hora de ver qué es lo que realmente está diciendo. Así que entramos en lo que creo que es la definición más completa, más adecuada de este don de lenguas a la luz, en particular de lo que nos está diciendo 1 de Corintios y a la misma vez a la luz de todo lo que nosotros conocemos en toda la Escritura, la palabra de Dios revelada. No es nuestra experiencia, sino lo que dice la palabra de Dios. Lo primero que nos dice este versículo 10 es de géneros de lenguas. No dice diferentes lenguas, sino de géneros. La palabra aquí, géneros, está hablando de clases de lenguas. Uno podría decir, bueno, diferentes idiomas que puedan venir de diferentes sitios. Pues hablamos de idiomas de Asia o de idiomas antiguos o de los diferentes países que hablan de diferentes idiomas. Pero no está hablando aquí de diferentes lenguas, diferentes idiomas, sino de diferentes clases o géneros. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Bueno, si estamos hablando de comunicar, lo que podremos estar pensando es que se está hablando de comunicar, en primer lugar, a personas. Es decir, cómo nos expresamos o cómo nos comunicamos en la gente que entra a nuestra congregación o la gente con la que nos cruzamos. Y eso lo podemos entender, por ejemplo, muy claramente en Hechos, en el capítulo 2, cuando está hablando a diferentes personas de diferentes países o contextos de lenguas o de idiomas. Pero es cómo podemos comunicarnos a aquellos que de manera natural no nos entienden o nosotros no entenderíamos. Pero otro género de lo que podríamos hablar de lengua es cómo te comunicas con Dios.
no solamente es cómo te comunicas con las personas, sino comunicación en general y comunicarte con Dios. Y como lo vamos a ver es en el contexto público, ¿cómo te acercas a Dios en oración? ¿Cómo hablas a Dios de manera pública? No estoy hablando de la manera individual y personal. Mirad, el cómo tú te expresas a Dios en la intimidad de tu casa, cuando estás a solas, es una cosa, es un asunto y nadie lo va a juzgar. A veces nuestra alegría la expresamos con júbilo y palabras exaltadas y con emociones. Bueno, es privado y tú puedes expresarlo de toda esa forma que tú tienes. A veces, incluso nuestra alegría, como nuestra tristeza, la expresamos con dolor y con lágrimas, e incluso con rugidos, ¿no? Porque algo nos duele o algo nos extasía o nos emociona de una manera especial. En la intimidad de lo que cada uno pueda hacer o cómo quiera hacerlo, o cómo usa la palabra, cómo ora, para sí mismo es una historia, es una cosa. Ahora, el contexto donde nosotros nos encontramos de este género de lenguas es el contexto de la Iglesia. Y por tanto lo que estamos diciendo es cómo tú te comunicas con las personas que están en la Iglesia, que son parte del pueblo de Dios o que están viniendo, y cómo te comunicas tú con Dios estando en la Iglesia. Cómo oras en público. Es decir, lo que tú hagas en la intimidad no tiene por qué trasladarse a lo que tú haces en público, porque a lo mejor la gente no lo entiende. O la manera de expresarte y las palabras que puedas usar tú con Dios no es lo mismo en lo que tú puedas hacer dentro de la vida pública, el contexto público. No